Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo y no creerás lo que pasó. Ojo, ojo. Que esto sí que ha dado la vuelta al mundo de la prensa rosa turca y francamente nos tiene a todos con la mosca detrás de la oreja. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿os acordáis de ellos? Los protagonistas de Erkenci que nos trajeron de cabeza a todos con su química. Pues resulta que los han vuelto a ver juntos y el revuelo es máximo. Pero aquí viene lo interesante, no es solo que se hayan cruzado en algún evento o se hayan dado un saludo cordial. No, no. Esto es más, salseo puro y duro. Se han dejado ver en un lugar muy concreto, en un momento muy específico, y sus gestos, sus gestos lo dicen todo. Para ser honestos, cuando vi las primeras fotos pensé, bueno, seguro que es una coincidencia, coinciden en alguna fiesta. Pero no. Los paparazzis los han pillado en una situación que deja poquísimo a la imaginación. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la productora o los fans están reavivando la llama. ¿Por qué? Sencillísimo. Erkenci fue un fenómeno global, y qué mejor que volver a juntar a los protagonistas para generar interés, para que la gente se vuelva loca de nuevo. Piensa en ello, la nostalgia vende, y si juntas a Can y Demet vendes el doble. Muchos dicen que simplemente están siendo profesionales, que se llevan bien y se saludan. Y sí, debe ser que se lleven bien, que tengan una buena relación. Pero la forma en que se han dejado ver, es que parece sacada de un guión. Se les ve cómodos, cómplices, y la forma en que se miran, ¿os habéis fijado en las miradas? Esas miradas que antes nos hacían suspirar en la serie, están volviendo a aparecer. Y no solo eso, sino que las redes sociales han explotado. En cuanto salieron las fotos, Twitter, Instagram, TikTok, todo ardió. Los fans están divididísimos. Unos gritando vuelvan a estar juntos, otros diciendo dejen de inventar, solo son amigos. Pero la realidad es que la pareja Yaman Özdemir sigue teniendo un poder brutal. Ahora, analicemos un poco la situación. ¿Es esto una estrategia de marketing pura y dura? Yo tiendo a pensar que sí, por lo menos en parte. Es la manera perfecta de mantener a la audiencia enganchada. Can Yaman está en la cúspide de su carrera, con proyectos internacionales y una legión de fans que lo sigue a todas partes. Y Demet Özdemir, igual, una actriz con mucho talento y carisma. Juntos son una bomba. Pero claro, también está la posibilidad de que la chispa nunca se apagara del todo. A veces cuando hay tanta química, tanta conexión, se queda algo ahí latente. Y tal vez, solo tal vez, este encuentro haya sido algo más que una simple coincidencia o un plan de medios. A lo mejor las conversaciones, las risas, ese reencuentro ha reavivado algo que estaba guardado. Yo personalmente creo que hay mucho de estrategia, pero también creo que algo hay. Si no hubiera ninguna conexión, por mínima que sea, sería mucho más fácil mantener las distancias. Y la verdad, la forma en que se mueven juntos, la naturalidad con la que interactúan, me da a pensar que la química sigue ahí viva. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿verdad? ¿Creéis que esto es solo una estrategia de marketing para generar expectación, o pensáis que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar dándose una segunda oportunidad?